Bueno, y por suerte lo tenemos a Paulino, que para mí es el faro que me ilumina. Escuchame una cosa, a ver, los otros días me puse muy contento cuando leí algo tuyo, era algo así como yo hago periodismo, no hago militancia, y yo celebro que hayas dicho eso, y lo valoro muchísimo, sobre todo viniendo de vos. Haciendo periodismo y no militancia, contame, porque yo estoy medio desorientado, llego acá y trato de hablar con todo el mundo, como corresponde, ¿no? Con la gente de nuestro sector, estuve en Palermo, veo la calle, tengo un vecino que duerme abajo del balcón que me saluda todos los días, ¿qué tal caballero, cómo le va? El pobre tipo durmiendo ahí en la calle, como habrás visto que hay muchos en Buenos Aires, familias enteras. Ya hay dos Argentinas directamente, ¿no? Carlitos querido, primero un gran abrazo, un saludo enorme, muy apasionante lo que escuché en la previa, definitivamente me ilustra y les agradezco. Hacen una gigantesca tarea de esclarecimiento y una titánica tarea además de puntualizar aspectos con bemoles, digamos, con semáforos, ¿no? Rojo, amarillo, verde, para que no todo tenga ese monocolor que parecemos habituados para tratar de confirmar los sesgos que tenemos en la previa y en consecuencia entender que la vida es lo que pensamos previamente, no lo que definitivamente es. Dicho eso, eh, sí, estamos ante una Argentina cada vez más disociada, de eslabones más disociados, de estratificaciones cada vez con formas, métodos, maneras, educación, salud, seguridad disociadas. Algunos mucho mejor incluidos y otros excluidos en una geografía social, Carlos, donde la mitad es efectivamente está por debajo de la línea de la pobreza. Eso es una situación absolutamente extraordinaria, única para la Argentina, que siempre tuvo un denominador común, que es un factor de clase media muy grande. Ese sector de clase media que era el distintivo argentino está más reducido, no hay duda, y al mismo tiempo creo que también incluso hasta está más deteriorado, porque tiene valores, instrucción, seguridad, salud, que tienen recortes respecto a la que supieron tener hace 30, 40, 50 años. Ahora, así como te digo eso que veo, también me dio la sensación, estando acá, que la política está más ordenada este último tiempo. ¿Es así? ¿Ves como que hay una serie de situaciones que hacen que llegue un momento más de pacificación entre las diferentes vertientes políticas, que se den cuenta que no pueden seguir tirando de la piola? Sí, pero no hay duda de que hay orden en términos políticos porque finalmente terminó de asentarse parcialmente el gobierno y eso, que es el eje vector y conductor de la dinámica política, terminó ordenando. Segundo, porque el máximo eslabón del gobierno en términos de gestión pasó a ser un hombre de la política, no un hombre que venía por fuera de la política. Tercero, porque además la Libertad Avanza ya piensa en términos políticos, en términos del calendario 2025, y entonces se empieza a confeccionar el instrumento que es el partido a nivel país, en las diversas aristas, con una Karina Milei involucrada personalmente, con un Santiago Caputo que hasta incluso rompe silencio y empieza a hablar, y dice algo que me parece que también es definitivamente una demostración de que en el gobierno toman nota de que hay cierta debilidad en términos políticos, que no pueden romper lazos con todos, incluso al mismo tiempo. Como por caso la definición ayer de que Macri es el que sentó las bases para que la Argentina finalmente pueda cambiar. Esa definición de Santiago Caputo era inimaginable hace 3 meses, porque el que estaba sentando las bases para el cambio era Javier Milei, porque el que estaba haciendo que la Argentina renazca era Javier Milei, porque todo lo que había ocurrido en los últimos 100 años había sido muy malo en la Argentina y lo que venía a cambiarse era justamente todo eso. El reconocimiento de ese interregno de Macri de 4 años respecto a que sienta las bases para finalmente ese cambio profundo de la Argentina es un signo de debilidad, es un signo de ir al encuentro de un Macri a quien convocan a Olivos, que vuelve a Olivos, después del destrato del famoso Pacto de Mayo, cerrado, zanjado, firmado en julio en Tucumán, en las condiciones que ya conocemos y con las situaciones que ya hemos conversado acá, Carlos, respecto a cómo convertir esos títulos grandilocuentes en hechos concretos de políticas públicas, donde hay todavía un enorme interrogante y misterio. La,
la forma de actuar de Caputo de estos días que ha cambiado, como bien decís, Karina Milei de alguna manera también, si se quiere, tratando de ver qué pasa con la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero en el medio de todo eso está la incontinencia del presidente, que de alguna manera siempre te advierte que algo más puede salir, que dé por tierra con todo. Sin embargo, también, si mirás, hoy el presidente ha estado escribiendo en su cuenta de X, agradeciendo a Brasil por la gestión que está ocurriendo en Venezuela. ¿Te da la sensación que también allí hay bueno, bajemos un poquito la pelea constante y empecemos a mirar la cosa de otra manera porque la política nos puede complicar mucho? Puede ser, lo desconozco, digamos, me da la impresión que Milei sigue más la narrativa y yo te diría, en todo caso, la construcción comunicacional del gobierno sigue más al pie de la letra Milei que el resto de los eslabones del gobierno. Entonces, Milei ayer vitupera contra los que mantienen distancias con lo que pasa en Venezuela, se enoja porque la ONU no condena, la OEA, perdón, no condena, pero hoy tiene beneplácito para con la gestión de Lula, a quien condenó ayer por ser equidistante. Yo creo que, digamos, estamos frente a la idea de que hay una narrativa y una épica en el gobierno que no va a cambiar. Lo que sucede es que el paso del tiempo, esa narrativa y esa épica, si no la modificás o no le imprimís resultados, empieza a quedar descalzada de la realidad y en eso la sociedad es implacable, el respaldo popular es volátil, el bolsillo manda y efectivamente la narrativa es acompañada por un periodo de tiempo, pero después necesitas los efectos conducentes y por lo tanto los hechos. Quiero decir, el kirchnerismo cuando se empezó a quedar sin banderas reacciona y sale hacia adelante con la estatización de las AFJP, con la idea del fútbol para todos, con la nacionalización de IPF, o sea, todas cosas que no digo que sean buenas o que sean malas, lo que digo es que le dieron contenido a una narrativa que empezaba a crujir a partir del 2008 en adelante. Así que Milei va a tener que hacer algo ahí para que esa narrativa sea mejor. Estamos frente a la perspectiva de un gobierno que interactúa, que dialoga, que ayer en el Senado a los senadores le dice respecto a la sanción que viene de diputados que mejora las jubilaciones y que finalmente termina compensando lo que se perdió en el mes de enero, que está dispuesto a discutir, que está dispuesto a consensuar, que está dispuesto a modificar la fórmula, pero en las condiciones que el gobierno quiere. O sea, parece como un cambio respecto a lo que veníamos teniendo hasta acá. Pruébenme, digamos, apruébenme lo que quieran, ¿sí? Que yo lo voy a vetar. Busquemos la mejor manera de hacer una buena ley para que yo no la vete. La verdad que es una comunidad que nos acoge y nos orienta en todo lo que es la parte propiamente dicha de nuestra profesión para asesorar a nuestros clientes y sobre todo nos brinda información actualizada todo el tiempo y al instante de lo que va variando en este país constantemente. Así que creo que es muy positivo pertenecer. Este va a ser el segundo año, en 2024, que voy a continuar con la comunidad y se lo recomiendo totalmente a todos aquellos que quieran sumarse. La verdad que es como una guía, un horizonte en el camino, solo aquí en la comunidad de agronegocios. Ahora, hay señales supuestamente de la economía que muestran cierta reactivación, en algún caso hasta puede haber recuperación de algún salario. Eh, el tipo de cambio, están tratando de mantenerlo dentro de los márgenes que ellos creen posible. La inflación evidentemente está bajando, probablemente por la recesión, pero está bajando, también por la recesión. Sin embargo, las encuestas que empiezan a aparecer muestran cierto deterioro de la imagen del presidente Milei y su gestión. Llegando al 2025, que es un año políticamente complicado para todos, porque hay elecciones otra vez. ¿Crees que el gobierno está tomando nota de esas encuestas que le empiezan a dar negativas? Sí, definitivamente, porque además miran permanente y cotidianamente esos indicadores. Yo creo que, el gobierno tenía un enorme desafío en el primer semestre, cómo hacer las cosas sin que la sociedad y el estallido social sea el emergente y la consecuencia natural de la reacción frente a ese ajuste
feroz sobre las cuentas públicas que el gobierno tenía inexorablemente que hacer en su lógica para evitar la catástrofe argentina. Bueno, finalmente ese enigma se despejó. No hubo estallido social, el gobierno ganó la calle, el gobierno adiestró a las organizaciones sociales, las corrió de escena, las puso en un segundísimo plano, las acorraló. Patricia Bullrich como emblema reconstruyó cierto orden en la vía pública y hay un conjunto vasto de la sociedad que dice que eso es un cambio cualitativo. Y la tercerización que incomodaba a propios y extraños en el mundo de la política hacia organizaciones sociales de la ayuda social empezó a ser más directa o con los interlocutores más válidos, en todo caso, que son los elegidos por la gente, por el voto popular, que son los intendentes o los gobernadores. Yo creo que ahí fue todo ganancia del gobierno. Y por la consecuencia, pérdida para un sector que tributaba a la oposición, a esa oposición que yo creo que quedó degradada, que quedó descalzada, que quedó más anclada en el tiempo que en el futuro, que es la de ese kirchnerismo explícito, que abrevó en todo ese colectivo, un colectivo que al cobijo de los fondos públicos construyó una alternativa de poder. Y en muchos casos fue. Ahora, eso no alcanza para el instrumento electoral. Y en la economía pensamos que los primeros 6 meses iban a ser muy duros y que si los pasaba, todo lo que venía era bueno. Y que todo era en una recuperación en B corta, o la economía subía en pedo de buzo, como dijo Milei, o como dijo Franco, la economía vuela. Bueno, tal vez estemos frente a la perspectiva de que, como nos equivocamos antes, nos volvamos a equivocar ahora. Que ese segundo semestre de ese despegue tan importante sea un segundo semestre que muestre esa diáspora que hablabas vos al comienzo, de esa sociedad gritada. Que vos tengas 2 o 3 sectores, minería, hidrocarburos, campo, entre comillas, en la entelequia campo, que no incluya a todos, como no sabía de mi parte, ustedes conocen mejor que yo, tenga indicadores extraordinariamente favorables, en particular el del campo, por la sequía del año pasado, por contraste, pero que un conjunto importante de actores que hacen al consumo interno, que hacen al empleo más masivo, comercio, industria, construcción, no tengan ese salto cualitativo y sigan corriendo detrás. Y con caídas incluso de 2 dígitos durante algunos meses más. Y con caídas de 1 dígito en el último trimestre del año, pero caída al fin y no con signo positivo. Lo cual va a generar una disociación, donde el Producto Bruto tal vez pueda tener algún signo más, pueda estar en verde, en términos globales, en promedio, pero una parte sustancial de la sociedad sienta que está peor. Y en ese sentido hay que ver cómo juegan los actores y el humor social. Y un dato adicional, la paciencia y la expectativa tienen un día. La paciencia y la expectativa concluyen en un momento. No importa cuál, no lo sabemos. Puede ser en 2 meses, en 6, en 1 año, en 2, en 4, en 10. No está claro. Hay per se una idea firme de un conjunto importante de la mitad de los argentinos casi que está dispuesto a acompañar a como dé lugar. A como dé lugar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, cuando el bolsillo no aguante, cuando la épica no me sea la misma que me gusta, cuando la narrativa ya no me convenza lo suficiente. ¿Y cuándo puede ocurrir eso? Por multiplicidad de cuestiones. Algunos puristas va a ser el desembarco del hijo en la corte. Algunos liberales va a ser los métodos más autoritarios, más despóticos, en todo caso menos republicanos que pueda tener el poder, que resulta ser implacable en la toma de decisiones, que ejerza el propio gobierno. A los liberales le va a molestar esa idea de todo el tiempo estar cuestionando al otro. Al final del camino a los empresarios les puede significar esta idea de, bueno, pero seguimos conviviendo con reglas que son extrañas, con cepo cambiario, con multiplicidad de regulaciones, con un Estado que me dice a qué precio vendo o a qué precio dejo de vender, que me trastoca todos los mercados. Entonces, tampoco es muy liberal, digamos. Entiendo la lógica, la comprendo, pero no es lo que yo elegí, no es lo que yo quería hacer, no es lo que yo voté. Y vos hoy estás poniendo enfrente a minorías chiquitas todo el tiempo. En algún momento esas minorías pueden convertirse en mayoría, pueden unificar criterios. Le pasó a Macri. En un momento el peronismo se unió. Se terminó. ¿Eso puede ocurrirle a Milei? Bueno, puede pasarle, son ideas. Lo que digo es,
nada es lineal, todo lo que presagiamos puede en perspectiva ser muy distinto, y efectivamente no tengo nada claro respecto al futuro, salvo que esta mirada desde la caja, de que cierren las cuentas, de que el déficit fiscal es muy malo y que tengo que tener siempre superávit, y que tengo que controlar a como dé lugar la inflación, incluso posponiendo aumentos, barriendo debajo de la alfombra, volviendo a hacer esquemas muy heterodoxos, para darle sentido y muñeca política a la gestión económica, como por caso volver a aumentar subsidios para que el transporte no me suba de 270 pesos el colectivo en la ciudad y por lo tanto no me pegue de lleno en la inflación, independientemente de que en el resto del país tenga boletos arriba de 1.000 pesos, en algún momento cruje, en algún momento tenés que sincerar. Todos los actores lo ven y la pulsión en el mercado está clara. Para la inmensa mayoría el dólar a 1.000 no es dólar, o mejor dicho, no es el precio. El gobierno quiere llevarlo bajo de 1.300, interviene, se desangra en reservas, so pena de decir, revierto la balanza energética, me van a entrar dólares del campo, me va a llegar financiamiento internacional, lo voy a suplir, tengo poder de fuego, voy a combatir. La moneda en el aire. La última, Paulino, la decisión de YPF de no traer la inversión a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires. Vos sos un gran conocedor de la provincia de Buenos Aires. La relación entre Milei y Kicillof se va a poner cada vez más difícil. Creo que se eligen mutuamente, pero primero y fundamentalmente es una elección del presidente. Con Kicillof enfrente, el presidente tiene más aire. Elige bien tus enemigos, vas a tener una vida mayor, vas a tener más identidad. Tu identidad la construís por vos y la construís por quien está enfrente. Milei entiende que no hay mejor manera de construir identidad que oponiéndose a Kicillof y viceversa. Esa es una batalla donde Milei tiene todas las de ganar. Ahora, la decisión es una decisión que Horacio Marín logró imponer en el directorio, que Petronas había sugerido y que Paolo Rocca tributó, al igual que el conjunto de decisores relevantes de toda esa cuenca hidrocarburífera denominada Vaca Muerta, que vieron en Río Negro una oportunidad de construir un puente personal, un puente directo, un puente único para un sector, una materia, y no tener que depender de otros actores que se iban a incluir per se en la negociación, que iban a empiojarla, que le iban a complicar, que le iban a condicionar, como los que pudieran estar en el puerto de Bahía Blanca, y todos sabemos a qué nos referimos. Es decir, hay una decisión técnica que tiene validación económica y que tiene correlato en cuanto a las aguas profundas que se tienen en Río Negro y demás, y la linealidad en la cual los buques pueden llegar ahí y no tanto a Bahía Blanca, que termina siendo un desbalance formidable, más allá de que la épica y la narrativa dice que eventualmente la decisión estaba tomada per se porque a Kicillof no le querían dar ese instrumento. Paulino, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, tu buena voluntad con nosotros. Un gran abrazo. El enorme placer de siempre y la salutación y el respeto mutuo, querido Carlitos, por esta gigantesca tarea de alumbrar posturas, puntos de vista, para que cada uno pergeñe sus propias conclusiones en un mundo muy cambiante y en una situación definitivamente bien compleja como la que atraviesa la Argentina. Un abrazo. Un abrazo, Paulino. Muchas gracias, como siempre. Como agentes de cambio, elegimos innovar de manera constante, inspirando a nuevos talentos a desarrollarse como emprendedores, formándose con nuestro equipo de prestigiosos profesionales con las mejores herramientas, construyendo lazos de amistad y confianza para juntos llegar más lejos. Somos Agrospray.